Bueno, buenos días. Muchas gracias por vuestro interés y vuestra asistencia. Yo, voy a hablar fundamentalmente de los aspectos clínicos relacionados con ambos reglamentos. Como ha sucedido en general con todo el debate sobre estos reglamentos, me voy a centrar fundamentalmente más en el de productos sanitarios, porque es el que se ha ido viendo primero, aunque luego finalmente también hablaré un poquito de lo que son las diferencias, ¿no? O cuestiones importantes en el de productos sanitarios de diagnóstico in vitro, donde pues hay unas particularidades, porque además son productos que son muy distintos y entonces pues también hablaré de ellos. Fundamentalmente se ha querido reforzar lo que es la evaluación clínica y las investigaciones clínicas, ¿no?, con los productos sanitarios, porque se consideraba que era un aspecto débil, y también para armonizar lo que es cómo funcionamos todos los Estados miembros en la Unión Europea. En principio hay una serie de considerandos que explican un poco los artículos que se tratan luego sobre las investigaciones clínicas y sobre la evaluación clínica. Y como se ha detallado todo muchísimo más, porque en las directivas actuales, pues la verdad es que no se decía mucho y ahora ya se detalla todo. Se ha aumentado el número de definiciones. En principio, en las de productos sanitarios más o menos son conocidas porque estaban también en otras directrices. Hay alguna nueva, algunas se ha precisado más, pero en principio, donde sí que son ya muy numerosas también es en las de productos sanitarios para diagnóstico in vitro, que veremos luego, y que además pues son a veces complicadas de seguir porque los términos son difíciles, la traducción también va a ser difícil. Y pues habrá más problemas, pero bueno. Y después, al margen de esas definiciones y esos considerandos, se centra fundamentalmente todo en ambos reglamentos, en un capítulo 6 y 2 anexos. Nos centraremos en el capítulo 6, los anexos dan más detalles, sobre todo sobre la documentación que hay que aportar en determinados procedimientos que hay de autorización, y centraremos fundamentalmente en el capítulo 6. En el caso de productos sanitarios es evaluación clínica, investigaciones clínicas. Y entonces, aquí se empieza ya con algo que ya nos es familiar, que es el hecho de que la confirmación de la conformidad de los estados de los requisitos generales de seguridad y rendimiento en las condiciones normales de uso previsto del producto, así como la evaluación de los efectos secundarios indeseables y la aceptabilidad, beneficio y riesgo se basarán en datos clínicos que aporten evidencia clínica suficiente. Es decir, por defecto siempre va a haber que tener datos. Ya veremos luego que hay alguna excepción, pero en principio siempre se tendrán que basar en unos datos clínicos que den pruebas realmente clínicas de que el producto funciona y es seguro. Una novedad es que para los productos de clase 3, ya han hablado anteriormente sobre que va a haber paneles de expertos. Pues un fabricante que vaya a fabricar un producto de esta clase podrá consultar, si tiene dudas sobre el desarrollo clínico que va a hacer de ese producto, pues lo podrá consultar a estos paneles de expertos. Eso sí, una vez que consulte, tendrá que prestar oídos a lo que diga este panel, y lo que tampoco podrá es luego basar o reclamar que que va a cumplir o que va con los requisitos esenciales, ¿no?, para el marcado CE, basándose en estas recomendaciones, ¿no? Tú puedes haber seguido unas recomendaciones que te hacen, pero tampoco eso va a avalar que tu producto tenga que tener el marcado CE. Por lo tanto, la evaluación clínica va a tener que seguir un procedimiento en el que se van a coger datos de todo lo que son, esto también nos es muy familiar, del uso de un producto. Eso sí, será evaluación crítica con todas las cuestiones favorables y no favorables, de las publicaciones científicas pertinentes, ¿no?, sobre un producto que sea otros productos, pero que sean equivalentes, y equivalentes de verdad, no que luego pues no se parezcan, ¿no? Para poder extrapolar los datos tendrá que ser equivalente y, por supuesto, esos datos demuestren que el producto es conforme. Y también, pues de todas las investigaciones clínicas que lleve a cabo ese fabricante para demostrar que el producto funciona clínicamente. Tendrá que seguir y tendrán que tener en cuenta que siguen esos artículos que son los que se incluyen en el reglamento, que son los requerimientos, el procedimiento para las investigaciones clínicas. Y algo que sí que es algo más nuevo, no se decía tan claramente, es que también se tendrá que considerar las alternativas de tratamiento disponibles, ¿no? Es importante también para valorar lo que es el producto ya en su contexto. Siguiente, que también nos es ya un poco familiar, y siguiente requerimiento también importante y contundente, es que en el caso de productos implantables y de productos de la clase 3 se llevarán a cabo investigaciones clínicas siempre, en principio siempre, salvo 4 excepciones. A ver, esto tampoco implica que solo se hagan investigaciones clínicas en estos productos, que a veces la gente dice, las investigaciones clínicas se tendrán que hacer aunque el producto sea un clase 2B o incluso un clase 1, ¿no? Pero realmente en estos productos, sí procede, claro,
pero en estos productos se obliga, excepto en 4 casos. El primer caso será cuando este fabricante tenga ya otro producto muy parecido que lo tiene en el mercado y entonces hace uno modificado. Claro, no necesitará hacer la investigación clínica, pero tendrá que ver que realmente es equivalente al producto que tiene comercializado. Y además el organismo notificado tiene que haber refrendado esta demostración. Y además, pues por supuesto también que la evaluación clínica de ese producto que había comercializado demuestre la conformidad. También tendrá el organismo notificado que estar atento a que ese seguimiento clínico post-comercialización que se plantea sea el adecuado. Es decir, no tendrán que hacer investigaciones clínicas, pero el organismo notificado tiene que estar o tiene que revisar y está implicado en el tema. El siguiente caso sería cuando es un producto que ya no es fabricado por él, sino que es por otro fabricante que está puesto en el mercado. Con lo cual, además de cumplir lo que ya acabo de decir, tendrían también que tener un contrato entre esos dos fabricantes que le dé acceso a la documentación. Y también, bueno, pues la evaluación clínica del producto original pues también se ha hecho cumpliendo los requisitos del reglamento. También tendrán que darle evidencia clara al organismo notificado de esta situación. Y los otros 2 casos es cuando sean productos que estén legalmente, que hayan sido legalmente comercializados o puestos en servicio de acuerdo con las directivas actuales, siempre que la evaluación clínica esté basada en datos suficientes y que cuando haya especificaciones comunes específicas para los productos, si están disponibles, pues cumplan estas especificaciones. Y el cuarto caso es una lista de productos, que es la que está ahí, suturas, grapas, rellenos dentales, etcétera, ¿no? También, bueno, pues siempre que haya suficientes datos clínicos y que las especificaciones comunes que existan se cumplan. Todo esto se justificará en el informe de evaluación de clínica del fabricante y en el del organismo notificado. Y estos son los 4 casos donde no se requeriría que hubiera unas investigaciones clínicas per se, ¿no? Un caso especial también, ya os han comentado anteriormente, es el que ahora tenemos un anexo 15, que son productos que realmente no tienen un beneficio clínico. No hay un propósito médico, por lo tanto, aquí, claro, a la hora de hablar de beneficio clínico, bueno, pues nos vamos a dirigir fundamentalmente a lo que es el rendimiento del producto. Y las evaluaciones clínicas que se hagan irán enfocadas a la seguridad del mismo. Tendrán que seguir los requerimientos y, por supuesto, si tienen que hacer investigaciones clínicas, también tendrán que hacerlas, ¿no? A menos que esté justificado basarse en datos clínicos existentes de un producto sanitario análogo, bueno, pues si procede, tendrán que hacerlas. Y luego, este último punto era, decíamos al principio que por defecto siempre tiene que haber para todos los productos sanitarios, debe basarse la conformidad con los requisitos esenciales en datos clínicos. Sin embargo, bueno, pues también hay que entender que los productos sanitarios son muy variados y bueno, pues que a veces tampoco es necesario tener datos clínicos, pues no sé, un bastón, pues tampoco es necesario a lo mejor tener datos clínicos sobre ellos, ni hacer un estudio ahí doble ciego. Entonces, todo esto se tendrá que justificar, es decir, habrá casos donde se podrá justificar no basarse en datos clínicos, pero se tendrá que justificar en el análisis de riesgos que se haya hecho del producto, en la interacción de ese producto con el cuerpo humano, etcétera. Y todo esto, pues bueno, se motivará y se justificará en la documentación técnica, ¿no? Se basará en estudios, en bancos de pruebas, etcétera. Bueno, esto simplemente es para decir que la evaluación clínica de su documentación se debe actualizar con todos los datos que luego se vayan obteniendo, el seguimiento post-comercialización y en el caso de los productos de la clase 3 implantables se obliga a que sea al menos una vez al año. Todo, además, esto se debe documentar en un informe de evaluación clínica que formará parte de la documentación técnica. Hemos estado hablando un poco, en general, de lo que son los requisitos para lo que es la evaluación clínica en general. La evaluación clínica, como toda la evaluación de todos los resultados que hay o que tenemos y de datos clínicos que hemos obtenido para el producto. Entre ellas están las investigaciones clínicas, que ya es un concepto más no tan amplio y que se refiere a lo que son investigaciones que se realizan ya en humanos para comprobar, ¿no?, que mi producto es seguro, para comprobar que mi producto funciona. Y entonces, estas investigaciones clínicas, pues bueno, se establecen ahora una serie de requerimientos, se explica un procedimiento también para la autorización por los Estados miembros, etcétera. Los requisitos, vamos a hablar de algún otro tipo de investigaciones clínicas. La primera sería aquellas investigaciones clínicas con productos que no tienen marcado CE, que lo que se hace es hacer estas investigaciones clínicas precisamente para establecer eso. Entonces, tienen que ser, van a ser investigaciones cuyo objetivo va a ser uno de esos 3, de las 3 letras que hay ahí, en la que lo que se quiere es establecer que en condiciones normales de uso, bueno, pues el producto está diseñado, fabricado y empaquetado para alguno de los fines de ese artículo y ese apartado que realmente coincide con lo que es la definición de producto sanitario. Es decir, tendrá que comprobarse que realmente el producto
cumple las prestaciones que da el fabricante, pero que además coinciden con las que están dentro del ámbito de un producto sanitario. También para establecer y verificar los beneficios clínicos que especifica el fabricante y estudiar, evaluar los posibles efectos secundarios indeseables y, bueno, ver al final que ese balance beneficio-riesgo pues es positivo y que efectivamente los beneficios pueden compensar los riesgos que haya este producto. Entonces, en estos casos, cuando sea para verificar esto, van a tener que cumplir todas las disposiciones de las que voy a hablar ahora, y son todos los requerimientos, que son todos esos artículos, y el anexo 14, que es donde se detalla la documentación, tendrá que cumplirlos. La primera es una novedad, no se decía antes, ahora se exige un representante legal, que será una persona física o jurídica que esté en la Unión Europea, para la persona que vaya a hacer la investigación clínica. Eso sí, se deja a los Estados miembros la posibilidad de que cuando se realice solo en su territorio o en su territorio y terceros países, si tiene una persona de contacto, bueno, pues pueda funcionar simplemente con esa persona de contacto. Por supuesto, lo fundamental en las investigaciones clínicas es salvaguardar los derechos de los sujetos que van a participar. Por lo tanto, esos intereses van a ser los que van a prevalecer siempre y también se tendrán que dirigir a que estén basadas y planteadas de forma que los datos sean válidos, sólidos y fiables. Por tanto, ahora, como ya decía Mari Carmen antes, ya se va a exigir no solo un examen científico, sino también ético, que van a tener que llevar a cabo los comités éticos, aunque sí se deja a disposición de Nacional cómo se regulen estos comités. Un profano tiene que participar en esta revisión ética y entonces, por lo tanto, se podrá llevar a cabo una investigación clínica si se cumple y ahora ya son pues todos los requerimientos que se le van a pedir. Tiene que estar autorizada por los Estados miembros. Tiene que haber un comité ético que no haya emitido, independiente que no haya emitido una opinión negativa. Tiene que haber una persona de contacto, representante legal en la Unión Europea. Se debe proteger adecuadamente a las poblaciones y sujetos de ensayos vulnerables. Luego veremos que hay una serie de artículos para ello. Los beneficios anticipados, bueno, pues tienen que justificar los riesgos inconvenientes. La verdad es que los requerimientos que se piden son bastante razonables. También es verdad que mucho de ellos estaba ya en otros documentos MEDEV, en otras guías, pero sí que se ha incluido todo ahora en lo que es el propio articulado de los reglamentos. Tiene que haber un consentimiento informado de que realmente al sujeto se le informe de todo aquello que se le va a hacer, riesgos, beneficios, etcétera. Y, bueno, puede retirarlo también en cualquier momento, aunque esto no afectará a las actividades que se han llevado a cabo, ya los resultados. Tiene que haber unos datos de contacto por si necesitan recibir información posteriormente y también, por supuesto, se debe respetar el derecho a la protección de los datos y a su integridad, intimidad, etcétera. Se deben diseñar de forma que impliquen el menor dolor posible y todo esto se debe monitorizar. La persona que esté al cuidado debe ser un médico, dentista o personas facultadas para ello. No se debe ejercer ninguna influencia indebida para forzar a que unas personas participen en la investigación. El producto se debe ajustar a los requisitos generales, a excepto de lo que se vaya a comprobar en esa investigación clínica, que el resto de los requisitos más o menos se cumplan, sobre todo los de seguridad, porque aunque no se va a comercializar, se va a poner en personas. Luego, eso debe estar cubierto y también, bueno, pues que se siguen los requerimientos que se le piden en el anexo. El investigador también tiene que ser una persona facultada y las instalaciones también deben intentarse que sean similares a las del uso previsto y adecuadas para llevar a cabo la investigación clínica. Decíamos que, bueno, que hay una serie de poblaciones vulnerables, y que se deben proteger sus derechos y su seguridad. Y aquí se ha hecho prácticamente un corta y pega de lo que era el reglamento de ensayos clínicos con medicamentos, Hay toda una serie de artículos que están relacionados con estas poblaciones y con salvaguardar estos derechos y entonces, bueno, pues se detalla mucho más en cada uno de ellos específicamente para estas poblaciones. Y entonces son estos artículos en los que, bueno, pues son discapacitados, menores, casos de embarazo, lactancia, en fin, se va detallando un poco investigaciones clínicas en situaciones de emergencia que a lo mejor no permiten obtener consentimiento forzado, etcétera. Se va detallando ahí mucho más todo el tema, Y luego también hay un artículo que tiene que ver con la compensación de daños, porque sí que se prevé que tiene que haber un mecanismo de indemnización por los daños y perjuicios que pueda sufrir un sujeto por participar en esa investigación clínica, que tendrá que ser en forma de seguro, garantía, un mecanismo similar equivalente, y que, bueno, pues esto se hará según el Estado miembro implicado, en la forma del que el Estado miembro. Una vez que hemos dicho todos estos requerimientos, pues hay un procedimiento de solicitud que también se detalla en la investigación clínica y entonces, bueno, pues
Bueno, ya también han comentado lo importante que es el sistema electrónico. Realmente el sistema electrónico va a ser un factor limitante, diría yo, para la aplicación de muchas de las cuestiones del reglamento, y esta será una de ellas, porque todas las notificaciones se van a hacer, o muchas, se van a utilizar este sistema electrónico, lo cual es necesario que esté implantado, ¿no?, y que funcione. Entonces, bueno, pues lo que hace el promotor es presentar una solicitud por el sistema electrónico, con toda la documentación correspondiente, y el sistema electrónico le va a generar una identificación única, que eso es muy importante, porque así, bueno, pues podremos tener claramente identificada la investigación en todos los casos. Si se hace luego en otro Estado miembro, etcétera, estará ya localizada. Va a haber un periodo de validación que es 10 días. Pongo entre paréntesis porque se deja la opción del Estado miembro que pueda extender esos plazos. Entonces, la validación serían 10 más posibles 5 días, en donde lo único que se ve es si la solicitud realmente está dentro del ámbito, es una investigación clínica y con un producto sanitario, no con un medicamento, con otro, y si más o menos está completa o los documentos fundamentales están. Que no cumple, pues el promotor tiene 10 días, aunque se le pueden ampliar a 20 para completar o comentarlas. Si no comenta, pues decae. Si comenta, entonces el Estado miembro tiene 5 días más otros posibles 5 para responder. Bueno, puede haber una discrepancia en que el promotor considere que está dentro del ámbito y el Estado miembro no, y entonces, bueno, pues se rechazará, aunque sí que se le dará al promotor un procedimiento de recurso. Y luego ya pues se procedería a lo que es la evaluación. Evaluación que vamos a tener en principio 45 días y donde se puede pedir información adicional, aunque se para el reloj cuando se pida. Por lo tanto, tendremos ese tiempo, aunque se da la posibilidad de que, salvo que las disposiciones nacionales prevean algo diferente, en productos que son de menos riesgos, que serían los de la clase 1 o no invasivos, se habla solo de invasivos, no de invasivos a largo plazo, clase 1 o no invasivos de las clases 2A y 2B, se puedan empezar, si las disposiciones nacionales no dicen nada, y siempre que no haya una opinión negativa del comité ético, inmediatamente la investigación tras la fecha de validación. En todos los demás casos, pues en principio se necesita la autorización, bueno, en principio y en final se necesita la autorización del Estado miembro, y el comité ético no puede haber emitido una opinión negativa. Eso sí, se dice que el Estado miembro notificará dentro de los 45 días, aunque se puede aumentar 20 más para consultar a expertos, esa notificación. Los Estados miembros tendrán que ver que las personas que validan y evalúen, bueno, pues no tengan conflictos de intereses, sean independientes y además, bueno, pues puedan reunir entre todas la cualificación y la experiencia necesaria. Durante estos 45 días, bueno, pues lo que se va a evaluar al final siempre va a ser, bueno, pues esto muy parecido a lo de siempre, es decir, ver que los beneficios clínicos y tras minimizar todos los riesgos justifican los posibles riesgos restantes para los sujetos. Entonces, bueno, pues fundamentalmente se tendrán en cuenta especificaciones comunes si las hay, normas armonizadas si las hay, y se va a ver, bueno, pues que el producto cumple con los requerimientos generales, qué soluciones se han planteado el promotor para minimizar los riesgos, la verosimilitud de las medidas previstas para utilizar, instalar y demás los productos, cómo de fiables o robustos parece que se ha planteado cómo se van a obtener esos datos, ¿no?, que se van a generar, los requerimientos del anexo 14, en el caso de que sea un producto estéril, la validación de la esterilización, y también en el caso de que se utilicen, que es posible, bueno, pues sustancias que puedan ser medicamentos o sustancias componentes de origen animal humano, demostrar que realmente pues, es necesario utilizarlas o por qué y la calidad y la utilidad de cualquiera de estos componentes. Ya hemos evaluado, se ha presentado la solicitud, se ha evaluado y entonces, bueno, pues se puede aceptar o se puede denegar. Se puede negar basándose en estas cuestiones, que, bueno, pues que a pesar de todo continúe incompleta, que la documentación que se ha entregado pues no corresponda a lo que es el estado del arte, ¿no?, a los conocimientos más recientes que se tienen, se incumpla alguno de los requisitos de los artículos que hemos comentado, pues el consentimiento informado, es decir, cualquiera de los requisitos que hemos planteado antes, y que, bueno, pues todas estas evaluaciones que hemos hecho antes, que hemos comentado en la imagen anterior, bueno, pues no sean correctas, ¿no? Se dará un procedimiento de recurso para el rechazo y luego, bueno, pues una vez que ya tenemos, si se ha aprobado, se ha autorizado esa investigación clínica, también se establecen requerimientos para cómo se debe seguir haciendo esta investigación clínica. Se dice cómo se deben llevar de acuerdo al plan de investigación clínica, que el promotor tiene que hacer un seguimiento adecuado, que se tratará y se registrará toda la información de forma que se trate la confidencialidad de los registros y de los datos personales. También se deben tomar todas las medidas técnicas para evitar el acceso, ¿no?, a esos datos personales. Los Estados miembros inspeccionarán los centros de investigación donde se están llevando a cabo para ver que se sigue todo bien. Y también, bueno, pues tiene que establecer el promotor un procedimiento para situaciones de emergencia que pueda recuperar los productos en caso de que sea necesario.
hemos dicho que también había otro tipo de investigaciones clínicas. Lo que he comentado antes eran aquellas que son o que van dirigidas a establecer la conformidad de los productos y para la obtención del marcado CE. Pero también se pueden hacer investigaciones clínicas con productos que ya tengan el marcado CE. Eso sí, y utilizado en la finalidad prevista, porque como ya se dice en el segundo punto, si la finalidad es distinta, es como si no tuvieran marcado CE y se deben seguir todos los requerimientos, como en el caso anterior. Entonces, en el caso de que sí que tengan el marcado CE y se utilicen según su finalidad prevista, bueno, pues el promotor va a tener que comunicar 30 días antes de iniciarla si va a suponer algunos procedimientos más invasivos o gravosos para los sujetos. Irá acompañada de toda la documentación y ahí se ven los artículos que aplican, que entre ellos no está la autorización, es decir, si se va a necesitar el representante legal, el comité ético lo tiene que revisar y no emitir una opinión negativa, el consentimiento informado, etcétera. Todo eso, todo lo que se plantea para las poblaciones vulnerables, pero no necesitará la autorización del Estado miembro. También le afectarán los artículos 55, 56, etcétera, que esos tienen que ver con lo que voy a hablar ahora después, que es con la notificación entre los Estados miembros y la Comisión y cómo se debe notificar la paralización de determinadas investigaciones clínicas. Y bueno, el último punto tiene que ver con que en este caso hablaremos también luego de que hay que notificar los acontecimientos adversos, registrar y comunicar los graves, etcétera. Bueno, pues en el caso de que sean investigaciones que son con productos que ya tienen el marcado C, lo que tendrán que seguir es el apartado 6 del 59, del artículo 59, que es las disposiciones de vigilancia, a no ser que se pueda demostrar que hay una relación causal entre el efecto, entre el acontecimiento adverso y el procedimiento. Bueno, esto es simplemente decir que también a lo largo de las investigaciones clínicas se pueden producir enmiendas que tiene que realizar el promotor y, bueno, si estas son relevantes o sustanciales en el sentido de que va a afectar a la seguridad de los sujetos o a la fiabilidad y la solidez de los datos, bueno, pues tienen que ser también evaluadas. Se va a seguir, el procedimiento de evaluación es parecido al inicial, al que para una investigación inicial, se transmite por el sistema electrónico también y bueno, aquí pues la podrá implementar el promotor si transcurrido 38 días, aunque pueden ser 7 más para consultar a los expertos, bueno, pues no hay una denegación o el comité ético no ha emitido una opinión negativa. Por supuesto, también, mientras se está realizando una investigación clínica, un Estado miembro puede, a la luz de lo que esté ocurriendo, de nuevos descubrimientos o de lo que sea, ver que ya no se están cumpliendo los requisitos que se establecieron. Entonces, podrá tomar las medidas de retirar, revocar, suspender, paralizar, poner fin a una investigación clínica o exigir al promotor que haga una modificación, ¿no?, del plan de investigación clínica para seguir llevándolo a cabo. Y entonces, bueno, pues como se decía, es muy importante la cooperación entre los Estados miembros y es muy importante que estemos todos informados de lo que hacemos, ¿no? Y entonces, cualquiera de estas medidas se tendrá que, bueno, se pedirá opinión al promotor y se le dará un plazo de 7 días, pero luego, sobre todo, estas medidas tendrá que comunicarse a los Estados miembros y a la Comisión por parte de él. También cuando reciba, porque también el promotor, veremos ahora, que también tiene que notificar este tipo de medidas que tome él mismo, ¿no? Entonces, se comunicarán a los Estados miembros y a la Comisión mediante el sistema electrónico. También se tiene que comunicar cuando se está tramitando una investigación clínica, pues posiblemente le pides a lo mejor una documentación que no tiene y entonces el promotor retira esa solicitud. Bueno, pues esto también hay que comunicarlo. Como decía, también el promotor va a estar obligado a comunicar cada vez que cuando paralice temporalmente o ponga fin anticipadamente a una investigación clínica, lo comunicará a todos los Estados miembros implicados transcurridos 15 días y en el caso de que sea por problemas de seguridad lo tendrá que hacer en 24 horas. En cualquier caso, siempre tiene que comunicar el fin de una investigación clínica y en el plazo de 1 año o 3 meses, si es una finalización anticipada, tiene que presentar a los resultados un informe de la investigación clínica que irá acompañado además de un resumen redactado de forma que lo entienda el usuario. Y bueno, pues también en pro de la transparencia, ambos documentos serán accesibles al público, ¿no?, en diferentes tiempos. Cuando no se pueda presentar en el plazo de 1 año, bueno, pues se debe justificar. Y luego también se ha planteado ahora de forma voluntaria, de momento es de forma voluntaria, se plantea luego que a los 7 años sea obligatorio para todos los Estados miembros, pero ahora voluntariamente, el hecho de que se pueda, si un promotor va a hacer una investigación en varios Estados miembros, pues lo pueda presentar para todos a la vez en una solicitud única, que también se llevará siempre tramitada por el sistema electrónico. Y ahí, bueno, pues antes de 6 días los Estados miembros tienen que designar
un Estado miembro coordinador que, bueno, el promotor cuando presenta la solicitud ya plantea o propone a uno y si, bueno, pues si no llegara a ningún acuerdo entre los Estados miembros que participen, pues se queda el que ha propuesto el promotor. Hay una parte de la evaluación que será conjunta, que será todo lo que tenga que ver con los temas técnicos, científicos y demás, pero luego hay una parte que tiene que ver pues, con lo que son esos puntos que se indican ahí, que es bueno, pues los centros que participan en cada país, la cualificación de los investigadores en cada país, el comité ético, el seguro, y esos temas son nacionales y se evaluarán separadamente y siguiendo más o menos pues, lo que es el procedimiento normal. En cuanto a la documentación conjunta, pues tendremos también… Los plazos en realidad son los mismos que antes, lo que pasa que como ahora son muchos y se tienen que coordinar, pues están más compartimentalizados, ¿no? Entonces, la validación sigue siendo 10 días, pero claro, a los 7 días tienen que haber comunicado cada uno de los Estados miembros al Estado miembro coordinador las observaciones que tenga. Y lo mismo pasa, al final, luego con toda la tramitación, al final son 45 días hasta que el Estado miembro coordinador da el informe final, pero previamente tiene que hacer un borrador de informe a los 26 días para que a los 38 días transmitan las observaciones del resto de los Estados miembros y entonces, bueno, pues a los 45 días tener el informe definitivo. En cuanto a la documentación por separado, se sigue el procedimiento normal y se puede pedir documentación adicional por un periodo que no va a exceder en 12 días, ¿no? para que conteste el promotor. También no se ve allí por el pero bueno, en el caso de productos de la clase 2B y 3 se puede extender el plazo a 50 días para consultar a los expertos. Es que pilla justo la… Y entonces, pues bueno, la conclusión del Estado miembro de coordinación, pues bueno, pues si decide que es aceptable, bueno, pues será la conclusión de los Estados miembros implicados. Pero también es verdad que un Estado miembro podrá manifestar su desacuerdo basándose en los motivos, ¿no? Que están ahí descritos, que será, bueno, pues que consideren que la participación en la investigación clínica va a suponer un riesgo para los sujetos que van a tener un tratamiento inferior al que en la práctica habitual en su país recibirían, que se infringe la legislación nacional o consideraciones relacionadas con la seguridad del sujeto y la fiabilidad o la solidez de los datos. Este desacuerdo lo tendrá que comunicar a la Comisión y a todos los Estados miembros con una justificación detallada y, bueno, pues efectivamente el Estado miembro podrá denegar la autorización basándose en estos temas o también porque haya una opinión negativa del comité ético o, bueno, pues por motivos debidamente justificados de esa documentación que él evalúa por separado. Luego, cada Estado miembro va a notificar al promotor si se acepta o no en un plazo de 5 días después de que se haya emitido el informe por el Estado miembro coordinador. Y, bueno, eso sí, si el Estado miembro coordinador dice que la investigación clínica no es aceptable, pues entonces sí que no es aceptable para ninguno de los Estados miembros afectados, ¿no? Bueno, también puede haber modificaciones sustanciales que se tramitan también a través del sistema electrónico y de forma coordinada. Se establece que la Comisión tiene que proporcionar apoyo al Estado miembro coordinador. Y luego, bueno, pues ya habíamos dicho que en principio es voluntario, pero que hay un artículo, el 97.3d, en el que dice que a los 7 años será obligatorio para todos los Estados miembros el seguir este procedimiento coordinado cuando sea una solicitud en varios Estados miembros. Entonces, lo que se ha previsto es que a más tardar, transcurridos 6 años desde la fecha de aplicación, la Comisión va a presentar un informe sobre cómo se está trabajando para ver si realmente podemos hacerlo y ser obligatorio a los 7 años o a lo mejor hay que extender este periodo de tiempo. Decíamos que también hay que comunicar los acontecimientos adversos. Bueno, en esta primera imagen lo que se indica es lo que hay que registrar, lo que tiene que registrar y proporcionar si el Estado miembro se lo pide, y en la siguiente imagen es lo que tiene que comunicar sin retraso. Tendrá que registrar todo acontecimiento adverso que se señale como crítico en el plan de investigación clínica, todo acontecimiento adverso grave, toda deficiencia de un producto que hubiera podido ocasionar un acontecimiento adverso grave si no se hubiesen tomado las medidas adecuadas o las circunstancias fuesen menos favorables, etcétera. Y luego cualquier nueva conclusión o hallazgo con respecto a estos acontecimientos y a estas deficiencias. Y luego comunicará sin retraso todo acontecimiento adverso grave que tenga o pueda tener razonablemente relación causal con el producto, el comparador o la metodología, toda deficiencia, como ya habíamos indicado antes, y nuevas conclusiones sobre estos acontecimientos y estas deficiencias. El plazo de notificación dependerá de la gravedad del acontecimiento y se puede presentar primero un informe inicial incompleto y luego completarlo. Y luego la notificación incluirá no solo los casos ocurridos aquí, sino también, como siempre, los de los terceros países. Es decir, aunque sea, si la investigación clínica se está llevando también en Estados Unidos o en Israel, todos esos acontecimientos adversos se deben comunicar todos.
Bueno, aquí simplemente decir bueno, que cuando es una solicitud única, pues también se evaluarán los acontecimientos de forma coordinada, aunque eso sí, el Estado miembro siempre tendrá derecho a hacer su propia evaluación y adoptar las medidas que él considere oportunas. Y luego aquí era lo que comentaba antes, es decir, en el caso de que sean investigaciones clínicas de seguimiento poscomercialización, es decir, aquellas que se hacen con productos que ya tienen el marcado CE y se utilizan en su finalidad prevista, lo que se aplicarán serán las disposiciones de vigilancia, es decir, no tendrá que comunicar los acontecimientos adversos, salvo que se haya comprobado una relación causal entre el acontecimiento adverso y el procedimiento de grave, acontecimiento adverso grave y el procedimiento de investigación. Y luego, bueno, pues una cosa también que es también novedosa es que en estos reglamentos sí que también se establecen unos mínimos requisitos a nivel de otro tipo de investigaciones clínicas que no están encaminadas pues, a lo que es la comercialización de los productos, ¿no? Esas investigaciones que se consideran académicas o de este estilo, bueno, pues sí que se establecen algunos requerimientos fundamentalmente éticos, por supuesto no requieren autorización, pero sí tiene que haber un comité ético que las revise y bueno, se deja ya también a los Estados miembros a que ellos puedan definir luego los requisitos adicionales que estimen adecuados y que consideren oportunos. Como decía, hay unos anexos, que son los anexos 13, que simplemente pongo, bueno, pues se tratan de detallar un poco más lo que es la evaluación clínica, algunos requerimientos sobre seguimiento clínico poscomercialización, y el anexo 14, que fundamentalmente es toda la documentación que hay que preparar para las solicitudes para autorización de las investigaciones clínicas. Y luego, brevemente, para lo que son los productos sanitarios para diagnóstico in vitro, bueno, pues ir fundamentalmente a lo que son muy poquitas imágenes, vamos fundamentalmente a lo que son pues, la cuestión más particular y alguna diferencia, porque mucha parte va a ser muy parecida a lo que son las investigaciones clínicas. Fundamentalmente son dos cuestiones. La primera es reforzar lo que es la evaluación de rendimiento de estos productos, que realmente sean productos que son seguros y que además en su diagnóstico y que bueno, se puede establecer una relación clara entre los productos, la enfermedad o la condición que detectan y bueno, se den evidencias clínicas de todo ello. Y por otra parte el hecho de que bueno, también es que la directiva actual era ya del 98, entonces bueno, estos productos es un sector muy innovador donde bueno, pues hay productos que entonces ni siquiera existían y también estudios que entonces ni existían. Entonces los productos de diagnóstico in vitro estaban excluidos de las investigaciones clínicas porque realmente se consideraban que eran estudios de evaluación de funcionamiento que no implicaban ningún riesgo para los pacientes o para personas, pero ahora la situación ya no es así. Entonces el otro punto importante es que en aquellos estudios en los que sí puede haber un riesgo para los pacientes, bueno, pues prácticamente van a tener que cumplir todas las cuestiones éticas y bueno, todo lo que es prácticamente el procedimiento es muy similar a lo que son las investigaciones clínicas con los otros productos sanitarios. Realmente son estas dos cosas. Ahora lo detallo un poco más, pero bueno, estas son todas las definiciones que hay nuevas, que además algunas realmente son difíciles de seguir, porque son muy parecidos los términos y ya somos conscientes de que habrá que clarificar muchas cuestiones. Y también, bueno, pues como en el otro reglamento, pues son el capítulo 6 y dos anexos también muy parecidos. En el capítulo 6, ya digo que me voy a centrar en el capítulo 6 y además prácticamente lo que es el inicio del capítulo y alguna cuestión muy puntual. Aquí empezamos, pues como empezábamos con el otro, ¿no? La confirmación de la conformidad con los requisitos esenciales de seguridad y rendimiento en las condiciones normales del uso previsto del producto, así como, y entonces hablábamos de efectos indeseables. Aquí no hay efectos indeseables, no son productos que vayan a estar en contacto con el cuerpo humano, son productos en los que se van a utilizar muestras humanas para detectar determinadas enfermedades, determinados estados. Y entonces aquí lo importante es el error en el diagnóstico y, por lo tanto, lo que hay que evaluar son las posibles interferencias y reacciones cruzadas que haya. Y también antes hablábamos de que la aceptabilidad de la relación beneficio-riesgo se basará en datos clínicos. Aquí son tres parámetros que son muy importantes, los que se tienen que tener en cuenta, que sería la validez científica, la eficacia analítica y el rendimiento clínico, que aporten siempre evidencias clínicas ¿no? suficientes. Por lo tanto, la evaluación del rendimiento va a tener que seguir un procedimiento definido y adecuado para demostrar estos tres parámetros. La validez científica, que fundamentalmente, bueno, las definiciones están luego, pero que fundamentalmente es que yo puedo correlacionar un determinado analito con una determinada enfermedad, una condición clínica o un estado determinado. Es decir, pues yo sé que detectando este parámetro, este antígeno, esta secuencia, etcétera, pues lo voy a correlacionar pues, con que tengo el grupo sanguíneo B o que tengo tal enfermedad, tengo tal infección o estoy embarazada o lo que sea.
La segunda sería la eficacia analítica, que es cómo yo de bien, o bueno, que yo puedo medir correctamente ese analito que está correlacionado con esa enfermedad. Por lo tanto, pues es todo lo que hemos visto, estudios de funcionamiento, especificidad analítica, sensibilidad analítica, es decir, que yo puedo, precisión, todos estos parámetros que me van a decir que yo puedo medir ese analito correctamente y con mucha eficacia, ¿no? Con mucha sensibilidad, con mucha especificidad. Y luego el rendimiento clínico, que lo que va a demostrar es que yo soy capaz ya, con esos usuarios que lo van a utilizar usuarios previstos, y en la población diana en la que se va a utilizar, que yo efectivamente soy capaz con mi producto de detectar esa condición o esa enfermedad de que se trate. Entonces, se deberán hacer estudios de rendimiento clínicos a menos que se justifique no hacerlo, porque haya otras fuentes de donde yo puedo obtener los datos. Todo se debe documentar, estos estudios, en un informe de evaluación del rendimiento, que será parte también de la documentación técnica. También tienen que ser actualizados a lo largo de todo el ciclo de vida del producto. Y bueno, aquí, pues igual que en los otros productos de más riesgos, también se exige que se actualizará para aquellos que son de la clase C y de la clase D como mínimo cada año. Aquí sí se deja que el resumen sobre seguridad y rendimiento sea lo antes posible cuando resulte necesario. Y entonces establece una serie de requisitos generales en relación a los estudios de rendimiento en general, ¿no? Y que son, bueno, pues son estos 4 fundamentalmente, y es que, bueno, pues el fabricante se tiene que asegurar que el producto cumpla con los requisitos generales del reglamento y, bueno, como se decía antes en las investigaciones clínicas, y que a excepción de lo que se vaya a comprobar en ese estudio, pues realmente los otros requisitos se cumplan o se hayan adoptado las medidas de precaución necesarias. Tendrá que ser también en las circunstancias similares a las condiciones normales de uso del producto. Se llevarán a cabo derechos, siempre igual como antes, ¿no? Fundamental los derechos de los pacientes, la dignidad, bienestar, y además dirigidos a que se obtengan unos datos que sean científicamente válidos, fiables y sólidos. Y luego se dice que los estudios de rendimiento, incluyendo los que se realizan con muestras leftover, que yo nunca sé cómo traducir, pero bueno, pues son esas muestras que se han obtenido anteriormente y que no se han utilizado y se pueden utilizar ahora para hacer estos estudios, bueno, pues se llevarán a cabo siempre cumpliendo la Ley de Protección de Datos. Esos serán en general, pero ahora resulta que además de esos, y de lo que indica el anexo 12, hay ciertos estudios, que era lo que comentaba antes, que pueden suponer un riesgo para los sujetos de la investigación, del estudio de rendimiento, de evaluación de rendimiento, y entonces son estos 4 casos donde se van a requerir toda esa serie del 48AA al 58, que es algo muy similar a lo que se exigía para las investigaciones clínicas con productos sanitarios antes, ¿no? Y entonces, bueno, los 4 casos van a ser, primero, cuando se efectúe una toma de muestras invasiva únicamente a efectos de hacer ese estudio. O sea, ese señor estaba tan tranquilo y de repente, porque va a participar en ese estudio, se le va a tener que tomar una muestra invasiva. Bueno, pues ese será uno de los casos. El segundo, cuando se trate de un estudio de rendimiento clínico de intervención, que estos estudios son aquellos en los que los resultados que se puedan obtener pueden influir en la decisión que se haga sobre la gestión del paciente o en que guíen un tratamiento. En estos casos también, obviamente, sería un caso donde puede haber un riesgo. El tercero es cuando implique, pues porque al realizar el estudio clínico a lo mejor le tengas que hacer pruebas luego para confirmar determinadas cuestiones, que implique unos procedimientos invasivos para el sujeto. Y el 4, bueno, pues sería cuando se trate de estudios de rendimiento que incluyan lo que se llaman companion diagnostics, que aquí de momento hemos traducido como pruebas diagnósticas con fines terapéuticos, donde fundamentalmente lo que se hace es seleccionar pacientes porque se sabe que determinados pacientes, por sus características, o un tratamiento les puede funcionar a ellos o no, incluso puede ser contraproducente, ¿no? Entonces, en estos casos también suponen un riesgo y aquí pues, sí se indica que, claro, en el caso de que sean con muestras ya que estaban ya obtenidas y no se habían utilizado, no les aplicará, pero eso sí, en este tipo de estudios tendrán que notificarlos, tendrán que ser notificados a la autoridad competente. Y entonces, bueno, pues para llevar a cabo un estudio de rendimiento de estos indicados, de estos que suponen que tienen un riesgo para los pacientes, se tiene que seguir, además de lo que ya he comentado, que por no repetirlo todo, porque para las investigaciones clínicas, para establecer la conformidad de los productos, de esos otros productos sanitarios, pues todo, o sea, tiene que ser autorizado por el Estado miembro, tiene que haber pasado la revisión del comité, que no tiene que emitir una opinión negativa, tiene que tener su representante legal, tiene que hacer la notificación de acontecimientos, o sea, todo exactamente igual, pero además se piden 4 cuestiones más por el hecho, bueno, pues por las particularidades de estos productos, ¿no? La primera es que se han realizado los ensayos de seguridad biológica que reflejen también el estado del arte
y bueno, que se considere que son necesarios en el caso de estudios de rendimiento clínico que previamente haya quedado demostrado el rendimiento analítico, porque obviamente si vas a hacer el estudio previamente tienes que saber que tú puedes medir ese analito que vas a medir con eficacia y bien, ¿no? Antes de ponerte a hacer un estudio clínico, un estudio de rendimiento clínico. Lo mismo pasa con los estudios clínicos de rendimiento clínico de intervención, que eran esos que las decisiones podían influir en el tratamiento, en la gestión del paciente o en guiar un tratamiento, ya que también tendrá que estar establecido previamente el rendimiento analítico, cómo de eficaz mido yo ese analito y además pues, que ese analito está relacionado con la condición que yo estoy mirando, ¿no? Eso tiene que estar también ya resuelto. En el caso de que sea una prueba diagnóstica con fin terapéutico, si no se ha establecido todavía la validez científica, porque es verdad que en estos casos muchas veces se está desarrollando el propio medicamento y el propio test de in vitro se están a la vez, ¿no? Bueno, pues en ese caso se debe justificar porque se utiliza ese biomarcador. También, bueno, pues también sabemos, ¿no?, que este tipo de productos a veces pues, tienen unos riesgos porque el propio manejo de muestras ya puede ser peligroso, o también los propios productos tienen que tener controles a veces positivos o reactivos que puedan ser peligrosos, entonces se tendrá que tener en cuenta todas esas disposiciones en cuanto a seguridad del trabajo y la prevención de accidentes. Y luego, bueno, pues que se cumplan los requisitos del anexo 13. Me he ido para atrás. Y entonces aquí simplemente era igual, porque como ya digo, como el resto es muy similar, simplemente detallar dos cuestiones que es diferente en el producto sanitario para diagnóstico in vitro, simplemente por precisarlo. Antes decíamos que había unos productos que eran aquellos que eran de la clase 1 y los invasivos de la clase y los no invasivos de las clases 2A y 2B, que podían empezarse las investigaciones clínicas inmediatamente después de la fecha de validación si el comité ético no decía nada en contra y si no había tampoco ninguna medida nacional que lo impidiera. Bueno, pues en este caso eso se va a permitir en aquellos casos en los que realmente el único riesgo que hay es que se tratan de muestras invasivas que se han tomado únicamente para hacer el estudio del rendimiento y siempre que no represente un riesgo clínico importante. Estos serán los únicos casos en los que en los productos de in vitro se podrá empezar inmediatamente después, si no se dice lo contrario por parte del Estado miembro y si el comité no da una opinión negativa en contra. Y luego también, que antes comentábamos que también para los productos de más riesgos de productos sanitarios del otro reglamento, bueno, pues cuando había una solicitud única se podía ampliar 50 días la evaluación. Bueno, pues en este caso son para los productos de las clases C y D, que también son los de más riesgo. Simplemente ya decir que existen también un anexo 12 y un anexo 13, donde se detalla mucho más lo que es toda la documentación que hay que presentar y lo que tiene que ver, sobre todo el anexo 13, con estos estudios de rendimiento clínico de intervención y otros estudios de rendimiento clínico, ¿no?, que es la gran novedad que hay en este tipo de productos a nivel clínico, ¿no?, el asegurarse que ahora todos esos sujetos que pueden tener un riesgo por participar en un ensayo con productos sanitarios de diagnóstico in vitro, bueno, pues estén cubiertos. Y muchas gracias. Y creo que... Muchas gracias a todos. Y bueno...